Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Tenemos invitada a la senadora de Amplitud, Lili Pérez. Muchas gracias por estar acá, Lili. Hay un tema que queríamos colocar para iniciar, muchos temas que podemos conversar con la senadora Lili Pérez, que está inmediato y que tiene que ver con además la pregunta que estamos haciendo nosotros para que nos contesten hoy. La pregunta es la siguiente, la voy a leer. En pro de la transparencia, ¿debe ser el Estado el que financie las campañas políticas? Esa es la pregunta que está ahí puesta abajo en la pantalla y usted tiene que contestarla. A raíz del caso Penta y de todo lo que se está discutiendo, ¿qué tanto siente usted, que conoce por dentro la batea, la relación que existe entre el financiamiento, las donaciones y las campañas políticas? ¿Esto es transversal? ¿Hay un deseo de transparentar las cosas? ¿No conviene? ¿Es mejor mantenerlas como reservadas o básicamente como voluntarias de hacerse conocidas? ¿Cómo se ve esa materia desde quien tiene campañas políticas? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, a ustedes tres. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por la respuesta, Lili. Son varias consultas, Fernando, y no le va a sacar el cuerpo a ninguna. Lo primero es que la ley de donaciones a las campañas políticas se legisló hace varios años atrás y lo que buscaba resolver era de alguna forma esta relación y este vínculo del financiamiento de las campañas políticas. Lo que hemos visto en los últimos días, el caso Penta, con algunos parlamentarios, y yo diría que no solamente afecta a un grupo político, sino pareciera que es un poquito más transversal y no sabemos hasta dónde más alcanza, creo que es bastante grave. Y es bastante grave por varias razones. En particular porque existe una legislación, por lo tanto existen la norma legal, existe la institucionalidad, y en este caso tenemos algunos parlamentarios que por fuera, sacando una ventaja con respecto al resto, usan mañosamente o dejan de usar la ley, porque esto está normado a través del servicio electoral, las donaciones de empresas. Y con respecto a la empresa obviamente está cometiendo eventualmente un delito, porque estaría imputando a gastos boletas que habría recibido para entregar a cambio recursos. Dicho eso, siempre hay que buscar la transparencia. Creo que una de las cosas más complejas de la relación del dinero y la política es justamente, y a mí me ha pasado muchas veces en las campañas, cuando yo veo campañas muy millonarias, yo siempre pienso, y lo he dicho públicamente, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué intereses representan? ¿Cómo votan después esos legisladores o legisladoras? ¿A qué empresa representan? ¿A quién los mueve? ¿Quién les dice cómo votar? Y creo que eso es algo muy importante. En segundo lugar, ustedes hacen una pregunta que dice, ¿debe el Estado financiar campañas políticas? Yo creo que el Estado... No, financiar las campañas políticas. ¿Financiar las campañas políticas? Sí, yo soy partidaria de que sea así. A mí no me gusta el sistema de que hayan financiamiento. Creo que está normado en la ley el financiamiento de privado, pero debe ser transparente. No debe ser por aporte reservado. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a tener. De hecho, el acuerdo que tenemos entre Amplitud y el Gobierno aborda una modificación a la ley de financiamiento electoral. Perdón, no solamente limitar las reelecciones, sino también eso. Pero quiero agregarle algo más, Fernando. No bastaría con eso. A mi juicio es muy importante también el financiamiento al ejercicio, a la actividad de los partidos políticos. Y lo voy a decir por qué. Porque es demasiado evidente que los partidos políticos se mueven al ritmo de la música que les pone quien dirige o preside o lidera un partido político. Y eso obviamente conlleva que existe muy poca libertad de sus parlamentarios, las órdenes de partido, aunque la Constitución las prohíba. ¿Lo lidera políticamente o lo lidera financieramente? A veces se mezcla, algunas veces se mezcla, mayoritariamente se mezcla, pero generalmente los financistas, los partidos son finalmente quienes muchas veces, o sea, quienes son los que influyen para cómo votan muchas veces sus parlamentarios. ¿Está hablando de algún partido en particular, Lili? Bueno, yo estuve en un partido donde obviamente el poder del dinero era algo muy importante, una de las razones por las cuales yo me fui, eso no es un misterio para nadie. Buenas noches, Lili. Buenas noches, Fernando Villegas. La imprudencia de interrumpir. No, Fernando, yo designo los tiempos y tú estás demasiado ansioso con yo me someto a tu autoridad.
Pareciera que la transparencia no es suficiente porque, voy a poner un ejemplo que puede parecer absurdo, podría ser perfectamente transparente que a un diputado la empresa X, Y, Z le pasa $1.000 millones. Podría hacerse público. La cuestión es que si uno quiere realmente que no pase lo que tú dices, y que ha pasado ya varias veces, y muchas otras veces ha pasado sin que sepamos, debiera estar simplemente prohibido el aporte corporativo a las campañas electorales. Debiera ser una cuestión puramente personal, creo yo. Porque de lo contrario, la pura transparencia que sepamos hoy que a fulanito de tal le pasó plata a la empresa X, a la semana se nos va a olvidar, al mes más todavía, y después las votaciones van a ser, como tú dices, al son de la música que les ponga la empresa, como hemos visto algunos casos que han sido sabidos porque fueron denunciados en el minuto, en la hora 25, Así es. cuando se iba a votar. De repente alguien paró el dedo y dijo, este caballero lo está financiando, la fábrica de zapatos, Los Patitos, lo que sea. Estaba pensando en una pesquera, pero se me olvidó el nombre. Entonces, parece que no basta con transparentar, hay que ponerle un límite absoluto. Y en ese sentido el Estado tiene muchos recursos. Tiene, por ejemplo, puede hacer uso de canales nacionales de difusión para darles a todos un tiempo adecuado. Puede financiarle efectivamente los gastos en la publicidad callejera, pero tiene que ser completo. Yo creo que una cosa hecha media, dejando resquicios para que siga entrando plata por lado, no va a ser más que cambiar digamos, el nivel de taco de esta situación. El umbral. Claro, va a cambiar el umbral solamente, y eso incluso va a ser peor el remedio que la enfermedad. Estoy de acuerdo contigo, Fernando, porque además nosotros tenemos que cuidar la democracia. O sea, tenemos que alimentarla bien y cuidarla. Porque obviamente todo esto hace un daño enorme a la institución política, hace daño al Congreso Nacional, porque al final la gente tiende a meter a todo el mundo en el mismo saco. Entonces ya no hay diferencia entre quienes incurrieron en este no es un vacío legal, en esta martingala para irse por el lado, tanto empresa como legisladores o candidatos, algunos no fueron elegidos, y quienes no. Entonces creo que eso es una cosa finalmente muy, muy dañina para nuestra democracia. Y eso es muy importante también, porque ya que estamos viendo un cambio del sistema electoral, muchas veces la gente dice, bueno, pero no más parlamentarios. Obviamente que lo importante es no implicar un gasto adicional, una carga fiscal adicional al aumento de parlamentarios. Hay una cosa que hay que decir, cuando se cambia de un sistema binominal a un sistema representativo, como el que se aspira a hacer y el que vamos a votar a favor, obviamente que se aumenta el número de parlamentarios, porque ya se rompe el binominalismo que es los grandes conglomerados uno y uno. El punto es cómo hacerlo sin que implique mayor carga fiscal, y es ahí donde obviamente ese compromiso hay que cumplirlo y respetarlo, pero este tipo de cosas son finalmente las que hay que transparentar al máximo. Yo espero que en este caso se sepa toda la verdad, no se silencie, no se le eche tierra encima. Creo que los medios escritos en esto están bastante al debe, han escrito bastante poco los medios escritos, los diarios, los últimos días al respecto. Lo que pasa es que se está en una situación todavía intermedia. Varios que han aventurado incluso hasta nombres de personas que han recibido fondos, pero básicamente se están, entiendo yo, en una situación intermedia donde Impuestos Internos hace su investigación, descubre que hay cosas que eventualmente pueden ser sujetos de justicia penal, y le tiene que traspasar todo eso al Ministerio Público, que a su vez inicia la investigación. Claro. Están en esa situación, pero yo tengo la impresión de que la cosa puede ser bastante más grave de lo que hasta ahora se ha dicho. Yo tengo Felipe la impresión. A propósito de eso mismo, quiero aprovechar de preguntarle, senadora, porque la sensación que me da en lo que ha comentado hasta acá es que este caso específico, que podría, porque efectivamente la investigación está comenzando, pero podría hablar de evasión de impuestos y de sortear los montos máximos de apoyo a candidatos que establece la ley. Hay dos maneras de enfrentarse a esta información, como todos los ciudadanos, a través de los medios, en la etapa en que estamos, o en su caso personal, y a eso quiero ir, de acuerdo a la experiencia de muchos años en la materia. Cuando usted vio esto, cuando usted escuchó esto, cuando usted supo esto, en un diario o donde fuera, ¿su sensación inicial fue, uy, qué grave, no sabía que esto pasaba? ¿O fue, uy, qué bueno, por fin se sabe algo que viene pasando hace rato? La segunda. Y de hecho, probablemente en el pasado, antes que se legislara, pudo haber pasado mucho más. Pero precisamente la legislación se hizo para que estas cosas no sucedan. Que no vaya por el lado
de que las empresas, si van a hacer una donación, que yo estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando Villegas, no veo por qué una empresa tiene que hacer una donación. Si una persona natural, puede ser un empresario, por cierto, pero como persona natural que quiera apoyar a un candidato, una candidata. Pero una cosa muy distinta son las empresas, porque eso te huele al final a que pretenden manejar intereses desde el Congreso, justamente cuando se votan un montón de leyes y estamos a puertas de un montón de reformas también que obviamente implican cambios muy sustantivos, no solamente ahora, desde hace mucho rato, pero, y que perdón, muchas veces implican a empresas. No quiero que analicemos el sistema, Sí. que efectivamente tiene algunos problemas o hay una búsqueda de cambiarlo, digamos, por más transparencia. Le estoy preguntando por el tema específico, por la evasión de impuestos, el uso, digamos, de los aportes financieros a la política para evadir impuestos y de este manejo, digamos, ilegal, porque hay una ley al respecto para sí, una cosa así atraer como más que fondos de los permitidos. A mí, o sea, me impactó leerlo, me impactó verlo. Pero no le extrañó. Pero no me extrañó, efectivamente. No me ¿Le extrañó. impactó verlo por qué? ¿Por cuál era la empresa? ¿Por cuáles eran los involucrados? ¿Por qué? Por la empresa, por los involucrados, particularmente por las personas que aparecen indicadas, bueno, hasta el momento, no se sabe si hay más candidatos, más parlamentarios, y también por la forma. Y déjeme preguntarle súper directamente, señora, ¿a usted alguna vez, alguien de alguna empresa, de los sectores que en algún momento apoyaron a su partido, a su campaña, le hablaron de esto? ¿Le ofrecieron alguna vez, por ejemplo, hacer, para recibir más dinero, pasar una factura, pasar una boleta, hacerlo de alguna manera como la que supuestamente hoy estamos viendo? ¿Alguna vez se cruzó con eso? Honestamente no, y yo creo que tiene que ver un poco con mi propia historia. Yo cuando era concejal en la Florida, conocí al revés, supe de una empresa que había recibido solicitud de pago de coimas, una empresa de paisajismo, y yo hice la denuncia. Después tuve una situación similar con el entonces dueño de los Unimark, el señor Errázuri, y lo denuncié también públicamente. Tuve una querella que le gané. Eso, Me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Fernando? Fue público. Por lo tanto, en mi historia, desde que yo era concejal, nunca hubo espacio para que a mí me pasara que alguna empresa me lo planteara. De hecho, mis campañas, yo les quiero decir, yo tomo siempre en mis campañas, pido un crédito en el Banco de Crédito e Inversiones, que me demoro 2 o 3 años en pagarlo, pero siempre lo hago así, con recursos propios y siempre obviamente también he recibido aportes de personas naturales que me han hecho donaciones. Ahora, hay un punto pero muy... eso, perdón, es mi libertad. Pero para mí, hay un la punto... libertad de conciencia, y por eso probablemente he podido llegar donde estoy, sin ser hija de, o venir del mundo del poder. He llegado a ser senadora, electa con primera mayoría en mi región, porque tengo esa autonomía y esa libertad de juicio para además a votar siempre en conciencia y luchar por los ideales políticos en los que creo. Por eso además formamos el movimiento Amplitud. Pero hay un punto que me interesa que se resuelva, que tiene que ver con los aportes reservados. Y quizás no todas las personas que nos están escuchando saben a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de aportes reservados. Existe en la ley este acápite de poder recibir aportes que se denominan reservados, que consisten básicamente en que el candidato no sabe quién se los dio, teóricamente, ¿verdad? No sabe quién se los dio. Sabe que hay una donación, pero no sabe quién se la dio. El problema es que probablemente la persona que se las dio, o la empresa que se las dio, o el empresario que se los dio, tiene todo el interés del mundo en que el candidato sepa que se lo dio, si es que acaso eventualmente se toca un tema que lo afecta. El aporte reservado, desde ese punto de vista, y hay en las últimas informaciones que han habido, hubo parlamentarios, transversalmente hablando, sí, muchos de ellos, que tenían 92%, sí, 94% de aporte reservado, que supuestamente ellos no sabían quién les daba. Y uno tiene que, supongo, creer eso. Claro. Pero le pregunto por eso directamente, ¿cree usted que esta figura del aporte reservado efectivamente se mantiene así? ¿O usted sabe, o usted, que me imagino debe saber quién le dona, todos los demás que reciben estos aportes que no son menores, sino que son cuantiosos, tarde o temprano también saben quién les dona, y además algunos incluso hasta piden recordando que donaron? A ver, Fernando, yo no sé, es difícil juzgar al resto, pero yo creo que es una falacia pensar que existen donaciones anónimas. Sí. O sea, uno sabe perfectamente
con quién te junta, a quién le puedes pedir, quién te podría ayudar, y si hay un empresario que te quiere ayudar vía servicio electoral, que es legal, que es absolutamente legal, que no tiene ningún ripio legal, y sabes perfectamente si te va a dar un monto o no te lo va a dar, y a quién tú se lo vas a pedir, o si alguien te llamó para ofrecerte un aporte. Digamos, no suena O sea, una campanita a que mí diga, la verdad, llegó plata, qué alegría. eso que te llegue un aviso de transferencia del servicio electoral, porque tú tienes que informar una cuenta que está acreditada. Yo, por ejemplo, cuando he pedido en todas mis campañas un préstamo al Banco de Crédito de Inversiones, simultáneamente se hace un mandato para que el servicio electoral le devuelva al banco, no me devuelve a mí la plata. No es a mí para que yo se la devuelva al crédito al banco. Y la deuda que me queda del resto yo tengo que irla pagando en cuotas. Pero es un mandato que uno le hace al servicio electoral. Por lo tanto, es obvio que me parece bastante curioso que alguien diga que no sabe quién le aporta vía CERVEL reservado. Permíteme un comentario. Pueden haber excepciones, pero en general no es así. Permíteme un comentario y una pregunta. El comentario, tú dijiste que habías llegado donde estás gracias a tu autonomía y tu libertad. Pero me temo, lobos, como dice un amigo mío, que otros y muchos han llegado sin tener tu autonomía y de hecho precisamente porque no la tenían. O sea, porque literalmente recibieron contrarreembolso, digamos, esos aportes. Por eso llegaron. O sea, en el caso tuyo tendríamos que estar hablando de una excepción. Yo creo que el tema es bastante más masivo y la plata está más metida en este asunto de lo que parecería, porque estas cosas se saben, como dice aquí siempre en Chile, un caso puntual. Siempre cuando hay una cagada en gran escala se habla, no, si fue un surullito ahí nomás, un puntualito. Ahora va la pregunta. Yo le tengo mucho respeto a un político que es Ricardo Lagos, que considero uno de los políticos con más visión. Escribe libros en que como mínimo avanza, milenios en el futuro del país, y no estoy hablando en broma, tiene una mirada estratégica muy importante. Se ha podido equivocar en lo táctico, pero en lo estratégico tiene una visión de país muy clara y muy compleja y muy rica. Y yo quiero saber si tú, que te manejas en un nivel alto en la política chilena, tienes una mirada en el sentido de sintetizar distintos elementos que parecen sueltos, los cambios demográficos que vivió el país, esta emergencia de estos muchachos a disgusto con el modelo, los cambios ideológicos que han significado la derrota total de la cultura tradicional, total, la ideología de izquierda que ha vuelto a levantar cabeza por todos lados, en fin, montones de cosas que están sueltas, pero que yo creo que configuran un cuadro. Yo quiero saber si tú tienes esa visión de lo que está pasando en el trasfondo del país, más abajo, más profundamente que en la chimuchina, como diría Lagos, de todos los días. Tengo una visión, Fernando, por supuesto que la tengo. Y quisiera, si tengo Fernando, la posibilidad... tuviste que te puso, pero en bandeja ahí de... No, lo que pasa, yo te decía, porque le pregunto eso, no, se lo habría preguntado a cualquier otra persona, porque este tipo de cosas que son importantes y que incluso disgustan a la gente, saber de que la plata está metida en todas partes, que esto y que lo otro, hacen precisamente pensar que todos los políticos están más o menos moviéndose en esa, como gallinas revoloteando a 1 metro el suelo por todos lados levantando polvo. Y entonces uno quiere saber e interrogar, y cualquiera que hubiera sido lo que hubiera estado aquí, a otras personas, a ver si hay gente que tiene realmente una visión y no, Fernando, meramente frases generales y vagas sobre lo humano y lo divino. A ver, yo como estoy viendo nuestro país desde el punto de vista social, yo podría dividirlo en social, económico y geográfico o geopolítico. Estoy preocupada, pero también esperanzada. Preocupada en lo social porque creo y veo y siento y percibo a diario que estamos en un clima complejo. Hay una incitación al odio, a la odiosidad, una incitación a la violencia bastante fuerte. Yo escuchaba con atención en la trastienda aquí los dichos del diputado Schilling, que el viernes nos tocó juntos un debate en el colegio Marcel Champagnat de Villa Alemana, que hablamos y discutimos sobre las reformas delante de los alumnos y los padres y profesores. Siento que en general en nuestro país se ha ido imponiendo la ideología del desprecio. Y esto no tiene color político, es bastante transversal. El desprecio a las instituciones, el desprecio a la política, el desprecio al poder judicial, el desprecio al gobierno de turno, el desprecio
a los periodistas, el desprecio a los profesores de parte de muchos alumnos, el desprecio a la autoridad, que se refleja particularmente en Carabineros, si uno tuviera que tal vez hacer un ícono del desprecio a la autoridad. Hay una ideología del desprecio que a mí me preocupa muchísimo, que está en el ambiente, que es esta cosa de la odiosidad permanente y del desprecio muy fuerte. Con respecto al tema económico, también creo que... De hecho, a ustedes los despreciaron bastante cuando tomaron la decisión de ir a conversar con el ministro del Interior para cambiar el sistema binominal. Tránsfugas los llamaron. Traidores los llamaron por la ley. Bueno, o sea, Fernando, eso es bien despreciable, ¿no? Mira, durante 3 meses hay un sector, yo no diría todo el partido, porque yo tengo gran afecto por mucha gente en Renovación Nacional, pero hay un sector en Renovación Nacional que durante 3 meses han tratado a amplitud de traidores, nos han basureado públicamente, muy fuerte, pero privadamente nos han pedido reuniones en las cuales yo he participado al menos en 2 con el presidente del partido, en las cuales nos han pedido ellos que nosotros los ayudemos con el gobierno a ser parte de un acuerdo, y un acuerdo en que, entre otras cosas, aumenta aún más el número de senadores y además busca tener elecciones complementarias el año 2017. Entonces, a mí ya nada me sorprende mucho en la política con respecto a estos ires y venires, porque finalmente lo que vamos a ver es que muchos sectores se van a ir subiendo finalmente al cambio del sistema electoral, porque quisieran ver que algunos hicieran el costo de hacer el acuerdo con el gobierno, pero todos se quieren llevar los beneficios. Yo hoy día leía en el diario La Tercera como algunos se quieren dividir el país. Y paso al segundo punto, a propósito de lo que me pregunta Fernando, porque me parece bien penoso, bien patético, de verdad. Me encantaría decirlo con una sonrisa, pero no puedo. Ver cómo algunos se dividen el país viendo cómo van a quedar las senaturías después del acuerdo binominal, o las diputaciones, o algunos ya están pensando en las elecciones presidenciales de 3 años y algo más, y echan a correr sus nombres, se posicionan, sacan frases, como le gusta decir a Fernando Villegas, muy rimbombantes, mucho eslogan. Y la verdad es que el país está en otra. O sea, Chile estamos con un problema grueso en economía, con una reforma tributaria que, aunque yo haya sido el único voto en contra en el Senado, y los diputados y la diputada de Amplitud votaron también en contra en consecuencia en la Cámara Baja, estamos convencidos de haber hecho lo correcto, no porque estemos per se en contra de una reforma tributaria, Fernando, sino porque creemos que no era esta reforma tributaria ni era el momento. Y también lo que va a pasar con las reformas laborales. Chile es un país que tiene que tener reformas laborales que sean pro empleo, pro crecimiento. Tenemos que tener reformas de esa naturaleza. No podemos seguir en que todo se quiere destruir. Entonces yo decía, esta instalación que se ha hecho en nuestro país, de esta cultura del desprecio, del lenguaje agresivo. Entonces mira, los colegios subvencionados particulares, en vez de poner la plata y cambiar el estatuto docente en las municipales, que tú hablas con cualquier alcalde de cualquier municipio del país, desde los que tienen más recursos a los que tienen menos, te dicen si es aquí donde nosotros tenemos que mejorar nuestra calidad de la educación pública, y no, el punto es ir a afectar a la educación subvencionada particular, donde se educa la mayoría de la gente de clase media. Entonces hay una cosa social, económica, los temas geopolíticos. Chile, nuestro país, somos súper, hiper dependientes del gas, del petróleo, los vaivenes de la subida y de las bajas de los combustibles. Déjame hacerle un pequeño paréntesis. Parar proyectos antes que se vaya para ese de tema. energía. Es un tema complejo. A propósito de la rabia, que hay algunos que han colaborado bastante, creo yo, en que se genere ese ambiente de rabia, digamos, de todos los sectores seguramente, pero le quiero preguntar a propósito de otro de los temas esta semana, que tiene que ver con el caso de la colusión de los pollos y de la definición del Tribunal de la Libre Competencia. A partir de esta situación, que algunos califican como gravísima, aunque no está completamente definida, pero que hay varios que dicen que es una situación ideal para cambiar la ley, para mejorar, por ejemplo, aumentar el monto de las multas, porque no parecen ser suficientemente altas como para perfeccionar la libre competencia. Y hay otros, como el ministro de Economía, Luis Céspedes, que decía que estaban trabajando sanciones asociadas a los ejecutivos con penas de cárcel. ¿Cuál es la sensación suya respecto a este tema que explotó esta semana? Si lo unimos al de la farmacia, si lo unimos a otros más.
Yo creo que este tipo de empresarios le hacen un daño enorme a la libertad económica, enorme. Nosotros creemos en la libertad económica, la libertad política, la libertad de las personas para vivir su vida como la quieran vivir como adultos, pero este tipo de empresarios que abusan del sistema del libre mercado, abusan de la gente, las ISAPRES que abusan, los empresarios que participan de este tipo de colusión, son los que desprestigian un sistema. Y son precisamente aquellos que le dan justificación a aquellos que están en las antípodas de la libertad económica, aquellos que entonces dicen, entonces tenemos que venir con una retroexcavadora a derribar los cimientos de la libertad económica o la economía de mercado. Por ende, usted es partidaria, por ejemplo, de aumentar de las multas, máximas de sanciones, cárcel, Felipe. ¿Sabes por qué? Porque son las personas que abusan de un sistema de libertad económica y finalmente lo que logran es instalar un deseo irrefrenable en algunos sectores de querer terminar con este sistema. Cuando lo que nosotros tenemos que lograr es que este sea un sistema con un Estado regulador, con un Estado que fiscalice, con un Estado que realmente haga su trabajo en términos de control, pero que las personas puedan trabajar con libertad de emprendimiento, bueno, que exista libertad de emprendimiento. Entonces creo que desprestigian profundamente el sistema. O sea, Fernando, tú has leído a Hayek, obviamente. ¿Qué es lo que decía Hayek? Decía en Camino de Servidumbre, decía, y él es uno de los padres del liberalismo económico, él decía, mire, el legislador lo que tiene que hacer es impedir el abuso, impedir la estafa. ¿Para qué? Para que la libertad económica prevalezca. Claro. Sí, pero Hayek también dice, y lo dice Friedman después, que la forma de comportarse del Estado es prescindiendo, estar en un lugar para tener abuso, pero que el mercado se autorregula. El concepto de autorregulación, que ha sido prácticamente un mantra en términos de lo que históricamente, básicamente los gremios de derecha han planteado respecto de la intromisión del Estado, justamente es exactamente lo que no ocurre en el caso de la farmacia, en el caso de los pollos, donde uno ve emails donde hasta con chistes entre medio se cuenta cómo tú te repartes el mercado. ¿Qué va a pasar ahora? La tercera lo empezó a insinuar. ¿Qué va a pasar ahora? Le doy doble contra sencillo. Que va a empezar a ver este grupo de ideólogos ortodoxos a la máxima, que van a decir, mira, si al final, importa poco si se ponen de acuerdo en el mercado. Lo que importa si es que el consumidor pagó un precio más barato o más alto de acuerdo a esto. Lo que importa es si tuvo un beneficio o no tuvo un beneficio el consumidor. Y entonces, que eso ya lo insinúa la tercera en la editorial hoy día. Entonces la pregunta al final es, bueno, ¿cuál es la gracia? ¿Existe o no existe un sistema de libre mercado donde la lógica de la autorregulación permite que cualquiera que quiera entrar participe y verá si es que está o no está en el sistema de acuerdo al equilibrio que se da por oferta y demanda, por la regulación de precios, en fin? ¿O es más bien la tendencia, la de la farmacia, la tendencia de los pollos cuando hay pocos actores? Bueno, ahí tiene que ver la tendencia una concentración odiosa. Porque al final lo que hicieron en el caso de los pollos es que eliminaron a cualquier competencia. Entonces, más allá... Era justamente para no tener competencia. Exactamente, para no tener competencia. Entonces, se dividían los precios, todo. Entonces, y el caso de las farmacias fue muy similar. Probablemente el de los pollos fue más emblemático. Bueno, pero eso obviamente lo que hay que luchar, Fernando, es para que una economía libre y las personas que quieren emprender puedan tener todas la misma igualdad de condiciones. Sí, y no que existan este tipo de monopolios que terminan coludiendo. ¿Y eso se logra un poquito más de Estado? Nosotros no le tenemos miedo, yo no le tengo miedo, Felipe, a un poquito más de Estado. El punto no es el papá Estado que da bonos, el papá Estado que la economía, o sea, el estado de bienestar, o Argentina, donde tenemos universidades gratis, donde hay chiquillos que estudian 10 o 15 años, entonces no salen nunca de clase, pero el papá Estado tiene que estar resolviéndoles permanentemente su gratuidad en la universidad. No se trata de ese Estado, pero sí un Estado donde los privados no llegan o han retrocedido. Obviamente un Estado tiene que estar presente, sobre todo en salud y educación, sobre todo salud. Yo te diría, y ahí, perdón, retomando algo que preguntó Fernando, y el presidente Lagos lo dijo con fuerza, y yo quiero decirlo,
El caso de los hospitales es un caso muy emblemático, lo que está pasando en el actual gobierno. Fíjense que el actual gobierno tiene un complejo, a mi juicio, enorme con respecto a las concesiones. Resulta que, ¿qué le importa a una persona que está esperando cama, que tiene que ser operada? Que el hospital se haga. Si es vía directa, con fondos fiscales, o si es a través de una concesión que nunca se va a concesionar la administración hospitalaria, es decir, lo blanco, digamos, la gestión blanca que le llaman los médicos, sino la infraestructura, a la persona lo que interesa es tener el hospital. A nosotros en nuestra región nos han detenido 2 hospitales, Marga Marga y el biprovincial Quillota Petorca, porque resulta que el gobierno decidió, este actual gobierno, que no se haga por concesión, sino que se haga por vía directa. Yo le dije a la ministra, no importa, hágalo, el tema es que lo hagan, pero ya comienza a existir un atraso, los plazos comienzan a atrasarse y eso finalmente lo que a mi juicio demuestra es que hay un gran complejo de este gobierno con respecto al tema de las concesiones y creo que una de las cosas que en las que más avanzamos, digamos, durante los años 2000 fue precisamente con las concesiones. Senadora Lili Pérez, muchas gracias por haber estado en... Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad. Muchas gracias. Chao. Volvemos con el doctor, hablando de salud, Miguel Cotou, quien es el director de bioética de la Universidad de Chile, paciente él de una enfermedad bastante grande y una persona que va a conversar acá directamente y sin tapujos sobre si corresponde o no corresponde que haya eutanasia en Chile y cómo lo ve. Un médico que además ha padecido las posibilidades de irse para el otro lado. Volvemos en un ratito.